Gracias a todos. El día de hoy nos acompaña el doctor Daniel González, residente de tercer año del programa, con una conferencia muy importante sobre tosis palpebral. Buen día, Daniel. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por venir el día de hoy. Y pues agradecimientos a la doctora Cristina por la asesoría en el desarrollo de esta charla. Entonces, hoy vamos a hablar de lo que es la tosis palpebral. Para comenzar hablando del tema, eh, vamos a repasar un poco la anatomía que va a ser importante para el desarrollo de la charla. Entonces, vamos a comenzar hablando ya también que hay estudiantes. Entonces cuando nosotros vemos el párpado superior desde una capa superficial hasta una capa más profunda, nosotros vamos a tener la piel, por debajo de la piel vamos a tener el músculo orbicular, por debajo del músculo orbicular vamos a tener el septo y por debajo del septo vamos a tener la grasa preaponeurótica. Es importante reconocer esa grasa preaponeurótica porque debajo de esta va a estar la aponeurosis del elevador. Entonces, cuando nosotros tenemos traumas a nivel palpebral o a nivel orbitario, si nosotros vemos esta grasa, pues tenemos que estar muy cautelosos porque podemos tener también una lesión de la aponeurosis del elevador del párpado. Y ya, pues, debajo de la aponeurosis del elevador del párpado tenemos el músculo de Müller, que ya más adelante les comento, pues, qué hace este músculo y nos va a ayudar a elevar el párpado. También la aponeurosis del elevador del párpado, este se va a ir a insertar al tarso y va a generar dos cuernos, un cuerno lateral y un cuerno medial. Y digamos que aproximadamente a nivel del ligamento de Whitnall, hasta ahí va a llegar la aponeurosis. Del ligamento de Whitnall hacia posterior ya van a ser fibras musculares del elevador del párpado. Entonces les estaba comentando que para la elevación del párpado van a actuar tres músculos. El elevador del párpado, que va a ser el actor principal, el músculo de Müller. El músculo de Müller es un músculo que está inervado por el simpático, que es involuntario, ¿cierto? Mientras que el elevador del párpado está inervado por el tercer par, que sería voluntario. Y también hay otro actor acá que va a ser el músculo frontal, que nos va a ayudar un poco, y esto es importante porque podemos aprovechar el músculo frontal en casos en los que tengamos muy mala función del elevador del párpado. También la aponeurosis del elevador del párpado va a ir a fijarse al borde del tarso, pero este también saca unas ramas que van al orbicular y van a la piel. Estas ramitas que ven acá son las que nos van a formar el pliegue palpebral. ¿Por qué es importante o cómo lo vamos a correlacionar con la clínica? Porque vamos a ver un tipo de tosis, por ejemplo, la tosis congénitas, en las cuales hay muy mala función del elevador del párpado porque hay un mal desarrollo de este pues en el proceso embrionario. Entonces estos pacientes, por tener un mal desarrollo de este músculo y de la aponeurosis, no van a tener un pliegue palpebral. ¿Listo? Porque pues va a carecer como de estas ramas que nos forman el pliegue palpebral. Bueno, el músculo de Müller es músculo de Müller simpático, involuntario, que nos va a ayudar más o menos en un 10% de la elevación del párpado, más o menos 1 a 2 milímetros de la elevación de este. En cuanto al examen físico, les intento resumir acá como 5 puntos muy importantes a tener en cuenta. El primero va a ser la distancia margen reflejo, digamos que este va a ser el signo más importante. El segundo va a ser la función del elevador. El tercero, la posición del pliegue palpebral. El cuarto, la posición de la ceja. Y el quinto, la cantidad de piel del párpado superior. Distancia margen reflejo es más importante que la hendidura palpebral porque antes la gente utilizaba hendidura palpebral, pero uno puede tener un aumento de la hendidura palpebral, no tener tosis y tener una retracción del párpado inferior. Entonces, lo que más nos va a hablar de tosis es esta distancia, que para los estudiantes es una distancia entre el margen del párpado superior y este reflejo pues en la córnea. Esta, digamos que normal, va a ser de 4 milímetros. Ya cuando está reducido, nosotros lo vamos a poner en la historia clínica así. ¿Qué es importante? Cuando midamos la distancia margen reflejo, hay que bloquear el frontal, porque les comenté que el frontal también eleva el párpado. Entonces los pacientes pueden estar compensando tener tosis y estar compensando la tosis elevando las cejas.
La función del elevador del párpado también es algo supremamente importante porque nos va a orientar al tipo de tratamiento que le vamos a hacer a nuestros pacientes. Pues acá vemos cómo se mide, pues le decimos al paciente que haga, pues que mire hacia abajo, infraversión de la mirada y luego mira hacia arriba y medimos en milímetros. Normal, aproximadamente 15 milímetros la función del elevador del párpado. En cuanto a la posición del pliegue palpebral, es importante uno empezar a localizar este pliegue porque hay tosis que no son tan fáciles de ver por la distancia margen reflejo, ¿cierto? Y las microtosis, más adelante les hablo de eso, un factor o algo que nos va a hacer identificar esto es el pliegue palpebral, ¿listo? Miren acá esta paciente, quien tiene un pliegue palpebral que está más elevado, ¿cierto? Está más profundo en el párpado derecho que tiene tosis, mientras que el izquierdo no lo tiene. Al igual, miremos esta paciente acá, quien tiene una microtosis del ojo izquierdo y tiene un pliegue palpebral más elevado o más profundo. ¿Listo? Ya más adelante les profundizo un poco de eso, pero es como un detalle para uno identificar, porque no solo con la distancia margen reflejo es fácil. Entonces, si uno ve una simetría en el pliegue palpebral, uno va a buscar una tosis normal en las mujeres de 8 a 10 milímetros y en hombres de 6 a 8 milímetros. Entonces, por ejemplo, les estaba comentando que los pacientes que tienen tosis congénitas, sobre todo porque tienen una mala función o un mal desarrollo del músculo elevador del párpado, no tienen pliegue palpebral. Posición de las cejas, esto también pues digamos que la charla no solo es funcional, sino que también hay que tener en cuenta como ciertos aspectos estéticos. En las mujeres las cejas son arqueadas y van por encima del reborde orbitario superior, en los hombres van en todo el reborde orbitario superior, y esto a tenerlo en cuenta, ¿por qué? Porque cuando nosotros vamos a evaluar a estos pacientes, tenemos que saber si de verdad la tosis es porque el párpado está caído o porque tenemos mucha piel encima del párpado que está haciendo un efecto mecánico o porque todo desde la ceja, tenemos tosis de ceja, tenemos dermatochalasis que nos está generando esto, como vemos en la imagen. Acá el doctor Nerat hace una analogía de que las cejas son como una cortina. Uno puede tener una buena cantidad de piel normal, no en exceso, o sea, no tener dermatochalasis y aún así tener, pues, digamos que una tosis de ceja y que nos genera toda esta clínica, ¿cierto? O podemos tener asociado a dermatochalasis. Entonces, ¿qué hace uno? Uno debe medir, cuando uno ve el paciente, uno debe ver si tiene tosis de ceja, si tiene una cantidad de piel normal. Normalmente del reborde del inferior de la ceja al margen palpebral deben de haber unos 20 milímetros de piel. Si ya hay más de 25 milímetros aproximadamente, ya uno dice, bueno, hay un poquito de piel redundante que yo le puedo quitar. Entonces, si yo hago una corrección de tosis, podría adicionarle una blefaroplastia superior. Pero si yo, digamos que mido y cercioro que hay una dermatochalasis, hay un exceso de piel. ¿Listo? Entonces, vamos a clasificar las tosis. Esta clasificación, digamos que la enfoco como la enfoca el doctor Nerat, que es muy, digamos que muy lógica y muy algorítmica. Él clasifica las tosis en tosis congénita simple, que casi siempre va a estar con una función del elevador reducida, una tosis involutiva, que se asocia a una función del elevador normal o casi normal, y ya él, digamos que separa todos los tipos inusuales de tosis, los cuales ya vamos a hablar más adelante. Las tosis inusuales se las divide en dos, en las tosis congénitas, dentro de las cuales tenemos la debilidad del recto superior, parpadeo mandibular de Marcos, síndrome de blefarofimosis, y las tosis adquiridas, que tenemos causas neurogénicas, miogénicas, postraumáticas y la pseudotosis. La tosis congénita simple, entonces en esta va a haber una distrofia del músculo, una infiltración grasa, pues es la imagen, intenta demostrar que hay una infiltración grasa del elevador del párpado, y esta, como su nombre lo dice, simple, es que no va a estar asociada a ninguna normalidad física o ocular del paciente, ¿listo? Es simplemente en el desarrollo de la embriogénesis hubo un desarrollo anormal del elevador del párpado y ya. ¿Cierto? Porque ya si se asocia a otras anormalidades, ya va a ser un tipo de tosis inusual que vamos a ir a buscar. La tosis congénita simple casi siempre va a ser bilateral, asimétrico, puede variar la tosis entre leve a severo y se va a caracterizar por tres cosas. Va a haber una disminución de la función del elevador, va a haber un pliegue palpebral disminuido o ausente, lo que les dije tiene mucho sentido porque acá el problema es el elevador del párpado,
y va a haber un lead lag o un retraso en la infraversión de la mirada. Claro, entonces este elevador tiene una fibrosis, tiene un mal desarrollo, entonces cuando los pacientes miren hacia abajo, esa fibrosis va a generar que haya un retraso en cómo desciende el párpado superior. Por otro lado, la tosis involucional, este va a ser secundario a un debilitamiento y en pocos casos, porque pues no se ha encontrado, hay estudios que relatan que el 5% de los pacientes tienen una verdadera desinserción de la aponeurosis del elevador, parcial o completa, del tarso, ¿cierto? Entonces, en estos pacientes, a diferencia de la tosis congénita, se va a caracterizar por una función del elevador normal o casi normal, va a ser bilateral asimétrico, puede ser de leve a severo, vamos a tener un surco profundo o un pliegue palpebral alto, comparen este pliegue acá a este pliegue, y cuando los pacientes miran hacia abajo, el párpado afectado va a caer más, ¿cierto? Que el párpado contralateral. No va a tener ese retraso en el descenso porque no tiene la fibrosis, no tiene la fisiopatología del congénito, son diferentes, ¿cierto? Entonces, ejemplo, este es un paciente masculino de 30 años. Entonces vamos a analizarlo. Este paciente a simple vista vemos que en el párpado derecho tiene una tosis, miren que tiene una reducción de la distancia margen reflejo, pero entonces vemos, listo, ¿dónde está el pliegue palpebral a comparación del otro? Tiene un pliegue que no se ve muy bien, puede tener un surco profundo. Cuando tiene infraversión de la mirada, miremos que este párpado pues no se ve más bajo que este párpado y cuando el paciente mira hacia arriba, pues miramos que tiene una función del elevador muy pobre. Entonces, así el paciente tenga 30 años, es un paciente que tiene una clínica de una tosis congénita, ¿cierto? Que consultó cuando tenía 30 años. ¿Listo? Entonces, no todas las tosis congénitas nos van a llegar los niños, nos pueden llegar de adultos, pero miren las características. Las características son un pliegue palpebral casi que ausente, una función del elevador muy baja, ¿cierto? Entonces, por otro lado, acá tenemos otro paciente, un paciente quien a simple vista decimos, listo, tiene una tosis del párpado izquierdo. Miren que en la infraversión de la mirada cae un poquito más que el párpado derecho, está más caído el párpado, y cuando mira hacia arriba, pues parece tener una función del elevador normal o casi normal. Este paciente también es un paciente adulto que por sus características tiene una tosis involucional, ¿cierto? Entonces, nosotros pues digamos que vamos desarrollando como esta forma de evaluar a los pacientes, intentar clasificarlos, si son tosis congénitas simples o tosis involucionales. Pero ya vamos a ver, la gran mayoría de los pacientes los vamos a clasificar en estos, en la involucional o en la congénita simple. Pero también tenemos que saber de las tosis inusuales para poderlas descartar. En cuanto a las tosis inusuales, las vamos a tener congénitas y las vamos a tener adquiridas. En las congénitas vamos a tener la habilidad del recto superior, el parpadeo mandibular de Marcus-Ghosn y el síndrome de blefarofimosis. Debilidad del recto superior, pues no tiene, digamos que no tiene mayor importancia como a nivel sistémico, es simplemente una tosis congénita que se asocia en el 5% de los pacientes a una debilidad del recto superior. Los pacientes van a tener un Bell reducido, esto es importante pues porque cuando los vamos a operar hay que tener en cuenta que el reflejo de Bell es que cuando uno cierra los ojos, el ojo se va hacia arriba, ¿cierto? Y eso es un mecanismo de protección del cuerpo, ¿cierto? Entonces, si uno tiene un Bell reducido y tiene pues unos párpados que no cierran bien, tiene mayor riesgo de exposición corneal y todas las complicaciones derivadas de esta, ¿cierto? El síndrome de Marcus-Ghosn, este es un síndrome en el cual el paciente al realizar la masticación o cuando chupa tetero, les va a volver a poner, o cuando se les da un chicle, el párpado hace una retracción. Esto porque se da, este es como el guiño, se le conoce como el guiño o el jaw winking de Marcus Gunn, y esto ocurre por una conexión incorrecta del quinto par. Entonces el nervio que va y nos inerva estos músculos de la masticación, los pterigoideos, se va a desviar y se va a ir con el tercer par, específicamente hacia el elevador del párpado. El paciente habitual del Marcus Gunn va a tener tosis severas, va a tener una función del elevador muy disminuida y va a tener esta sinquinesia, que son como movimientos anormales, significativa.
Entonces, en este tipo de pacientes que tienen una función del elevador muy disminuida, vamos a optar por tratamientos como la suspensión frontal y además, por esa sinquinesia, se les puede hacer una resección del elevador del párpado, ¿cierto? Para que el paciente no lo haga. Más adelante, pues, les hablo un poco más de tratamiento. El síndrome de blefarofimosis, este es un síndrome que en un 50% de los pacientes tiene un patrón de herencia autosómico dominante. Entonces, si tenemos una tosis que es familiar, o sea, que el papá, la hermana, muchos los tienen, lo primero que hemos de pensar es en esto, en el síndrome de blefarofimosis. Digamos que ese es el síndrome que genera tosis que más se puede heredar. Hay dos tipos, uno que se asocia a fallo ovárica y un tipo 2 que no se asocia pues como a nada sistémico. ¿Y cuáles son las características del síndrome de blefarofimosis? Ya les voy a mostrar en otras imágenes, pero van a ser la tosis, que va a ser bilateral asimétrica, el epicanto inverso, la blefarofimosis, el telecanto, el canto es este aumento de distancia que hay entre ambos cantos, el ectropión lateral, implantación baja de las orejas, pero la inteligencia de los pacientes va a ser normal. Y esos pacientes también van a tener mala función del elevador. Entonces, ¿por qué blefarofimosis? ¿Por qué se le llama así? Porque digamos que va a haber un acortamiento de la hendidura palpebral horizontal de los pacientes, que normalmente es de 25 a 30 milímetros. Miren acá el acortamiento de esta hendidura, como vemos en esta imagen, y a eso se le conoce como blefarofimosis. Por eso se llama síndrome de blefarofimosis. La tosis y el epicanto inverso, que el epicanto normal es más frecuente en niños, ¿cierto? Pero acá el epicanto va a ser como el pliegue que sale del canto medio del párpado superior y se va hacia inferior. Estas son como las características del síndrome de blefarofimosis. Acá pues al que sea gomoso, les recomiendo estos videos. Parte del tratamiento del síndrome de blefarofimosis va a ser corregir el canto medio, ¿cierto? Hay distintas técnicas, estos videos pues para que le tomen foticos si quieren, técnicas de YMB, técnicas del doble flap de Z o los 5 flaps, la técnica de la C a la U, son muy interesantes, muy bacanas y les quedan pues muy bonitos, cualquiera, eso en el síndrome de blefarofimosis. En cuanto a las tosis adquiridas, vamos a tener causas neurogénicas, como lo son la miastenia grave y la parálisis del tercer par, las causas miogénicas, las postraumáticas y la pseudotosis. Miastenia gravis, pues recordemos que esta es una enfermedad autoinmune en la cual hay unos anticuerpos que nos atacan los receptores de acetilcolina. ¿Qué características tiene esta tosis? Que va a ser una tosis variable, que va a empeorar en el curso del día, que además de la tosis se va a asociar a una diplopia. Vamos a tener varios test que le podemos hacer al paciente para ver que estamos ante una miastenia, el test de Simpson, que es el test de fatigabilidad. Le decimos al paciente que mide para arriba por unos segundos y vamos a ver cómo se fatiga el músculo y empieza a descender y a generar más tosis. Contracción palpebral de Cogan es otro signo, no les traje un video, pero es decirle al paciente que mire a un punto fijo, mira hacia abajo rápidamente y vuelve y mira al punto fijo y el párpado superior hace como una contracción y se retrae y vuelve y hace así. Entonces mira para abajo, mira para arriba y hace esto, ¿cierto? Eso sería la contracción palpebral de Cogan. El test del hielo es que los pacientes pues con tosis uno va y les pone un hielito unos minutos y se lo quita y la tosis empieza a mejorar. El cierre forzado, el orbicular squeeze, es que el paciente le decimos que cierre los ojos fuerte y ya pues digamos que una vez los deja de cerrar, hay una corrección pues como en la tosis y pues ya aparte de los signos clínicos podemos preguntarle al paciente, pedirle al paciente para clínicos como anticuerpos contra acetilcolina, la prueba de peristoigmina y tratamiento sería inmunosuprimir y recordar que muchos de estos pacientes con miastenia también se tienen asociado como orbitopatía tiroidea, entonces también pues pedirles exámenes pues como perfil tiroideo. Esas son las características de ese tipo de tosis para recordarlas, ¿cierto? Uno siempre debe descartar las cosas inusuales para llegar al diagnóstico de que es una simple tosis involucional. En cuanto a la parálisis del tercer par, pues estos pacientes sabemos que van a tener alteraciones de los movimientos, van a tener diplopia, puede ser secundario a múltiples causas, infecciones, traumas, tumores o congénito. La función del elevador va a estar normal o puede llegar a estar muy severo
Pero acá lo que cobra importancia va a ser es que con el tiempo las parálisis del tercer par generen una regeneración aberrante. ¿Qué quiere decir? Que cualquier ramita de este nervio, el tercer par, van a reinervar, digamos que otro músculo, y esto va a generar una sinquinesia. Entonces el paciente, cuando utiliza o el recto medio o el recto inferior, va a tener esos movimientos anormales, así como el jaw winking, ¿cierto? Como el de Marcus Gunn, lo va a tener, pero cuando pues mira hacia abajo o hacia los lados, va a tener estas sinquinesias, ¿listo? Y también se puede asociar a contracciones pupilares. Esta imagen no me pertenece, la saqué de una charla pues que vi una vez, pero me pareció muy bacana. El síndrome de Horner va a ser otro diagnóstico diferencial. Sabemos que se caracteriza por tosis, miosis y anhidrosis. El síndrome de Horner es una lesión de la vía simpática. Digamos que también como hay estudiantes, esto lo preguntan en exámenes. La vía simpática tiene tres neuronas. La primera del hipotálamo al centro cilioespinal de Busch, ¿cierto? De Busch va ya con la segunda neurona, pasa por el ápex pulmonar, por la subclavia y ya va al ganglio cervical superior. Y ya luego ya sí va a inervar el músculo dilatador de la pupila. Esas son como las tres neuronas del sistema simpático. ¿Por qué es importante? Porque pues si tenemos lesiones preganglionares, pues puede pensar que hay una lesión acá a nivel del ápex pulmonar o en la subclavia, y si son postganglionares, ya uno piensa que son lesiones más periféricas. ¿Y eso qué nos puede guiar? Si tenemos postganglionar o preganglionar, digamos que la anhidrosis nos puede ayudar con eso. No todo Horner tiene anhidrosis, depende si es post o preganglionar la lesión. Así rápido, ya que estamos con la doctora Marta, para que me corrija. Diagnóstico, idealmente con cocaína al 4%, este va a inhibir la recaptación de noradrenalina. Si lata no es Horner, si no hay respuesta es Horner. Eso como para que le tomen foto porque eso es súper enredado y eso no se lo olvida siempre. Alpraclonidina porque no tenemos cocaína, si lata confirma el diagnóstico de Horner y si no hay respuesta no hay Horner. Miren que son diferentes la cocaína con la alpraclonidina. Esto para nosotros diagnosticar, para identificar si es central o si es preganglionar o postganglionar, pues hacemos un test con la hidroxianfetamina al 1%, que no se debe hacer el mismo día que le hacemos el diagnóstico al paciente, eh, porque pues no se puede juntar con esto la hidroxianfetamina, y depende si dilata o no dilata, pues vamos a determinar si es preganglionar o postganglionar, y ya les comenté, si es preganglionar, pues uno busca unas causas, si es postganglionar uno busca otras. Esto simplemente para que le tomen foto, porque eso se olvida. Solo usted, porque se la trae. Okay. Perfecto, gracias. Pero usted tiene placlonina, ¿cierto? Sí, usted la trae de Estados Unidos. Esa se consigue. Bueno, esa sí. Distrofia muscular oculofaringia, esta pues digamos que es una enfermedad que puede tener patrones de herencia autosómicos dominantes como recesivos, se va a caracterizar por una debilidad facial y una dificultad para tragar, y la tosis va a ser una tosis bilateral que va a ser progresiva, ocurre más o menos en pacientes de la cuarta década en adelante, y típicamente lo describen como pacientes con ascendencia como canadiense-francés, pero también se han visto pues como otras variaciones en hispano, ¿cierto? Pero los libros lo dicen más como canadiense-francés, ascendencia, pues más asociado a esta enfermedad. Eso es la mutación de este gen y ocurre porque hay una acumulación anormal de proteínas en los miocitos, generando pues daño de estos y generando pues la distrofia. Por otro lado, tenemos otra distrofia que es la distrofia miotónica, como su nombre lo dice, la miotonía es una imposibilidad para la relajación muscular. Estos pacientes, o digamos que de las distrofias, la distrofia miotónica va a ser la distrofia muscular más frecuente,
tiene un patrón de herencia autosómico dominante, comienza en la segunda y tercera década de la vida, se va a caracterizar por una tosis bilateral lentamente progresiva y sí se asocia a enfermedades sistémicas, como cuáles, catarata cristaliniana o en árbol de Navidad, como algo característico que siempre lo mencionan pues como en los libros. Cuando uno ve este tipo de catarata, pues debe de buscar la distrofia miotónica. Acá les traigo una imagen. Y los pacientes también se pueden asociar pues como déficit cognitivo, alteraciones endocrinas como alopecia, atrofia testicular y anormalidades cardíacas. La oftalmoplegia externa progresiva también va a ser una afectación bilateral progresiva que se va a caracterizar por parálisis y pérdida de la motilidad de los músculos extraoculares. Se le llama oftalmoplegia externa porque digamos que altera son los músculos fuera del globo ocular. Entonces, la pupila no lo va a afectar, ¿cierto? Por eso se le dice externa progresiva, pues por eso se llama externa progresiva. Importante que esto va a ser secundario a mutaciones de múltiples genes, hay distintos patrones de herencia, dominante recesivo, pero digamos que el mitocondrial es como el más frecuente, y hay una variante que es el síndrome de Kearns-Sayre, en el cual los pacientes se van a asociar, aparte de la oftalmoplegia externa progresiva, van a tener bloqueo cardíaco, retinitis pigmentosa y debilidad muscular periférica. Tosis post-trauma. Bueno, pues pacientes que tengan un accidente, recordar siempre que si nosotros vemos grasa orbitaria, probablemente hay un daño más profundo. O sea, si uno ve grasa, uno dice, se violó el septo. Si se violó el septo y yo veo grasa, puede ser grasa praponeurótica, puede ser, puedo tener alteración del elevador del párpado. Entonces eso va a ser como algo que le va a prender las alarmas a uno. El uso de lentes de contacto se ha descrito que puede generar tosis pues a largo plazo, obviamente. El rascado, ante niños muy alérgicos que se han rascado mucho, pueden ir como generando como una, aparte mecánico por el edema, también pueden generar como un debilitamiento de la aponeurosis, ¿cierto? Si se rascan toda la vida y son muy rascadores. Y el síndrome de blefaroacalasia, que ese síndrome es un síndrome que no se sabe la etiología, es más que todo niños como adolescentes que tienen episodios de edema palpebral pues, que son oscilantes, que van y vuelven, pero no se sabe la etiología, se cree que puede ser como algo alérgico, pero eso se le conoce como síndrome de blefaroacalasia. La tosis mecánica, pues obviamente si tenemos tumores orbitarios o por ejemplo, eso lo vemos más frecuente en pacientes que tienen, por ejemplo, trabeculectomías con ampollas grandes o tenemos fibrosis de la trabeculectomía que genera como cierto grado de simbléfaro superior, como vemos en la imagen. Esto nos puede generar una tosis mecánica. La pseudotosis, como su nombre lo dice, pues en realidad no hay tosis, pero hay una percepción de que el paciente tiene una tosis. Y esto, pues lo medimos y tiene una distancia margen reflejo normal. ¿Por qué vamos a tener una pseudotosis? Por una asimetría de la muestra pretarsal. Entonces acá les introduzco como un concepto importante y es la muestra pretarsal. Ya más adelante les hablo de esto, para los que les gusta la parte estética, esto es súper importante, la muestra pretarsal. Pacientes que tengan enoftalmos por fracturas orbitarias y la retracción palpebral. Si uno tiene un paciente con una orbitopatía tiroidea, eso también se hace difícil, que tiene retracción palpebral del ojo contralateral, uno podría creer que el ojo que no tiene retracción tiene tosis, ¿cierto? Entonces uno tiene que estar como pendiente de eso. Entonces yo les pregunto, ¿ustedes creen que este paciente tiene tosis? A uno le da la percepción de que este paciente tiene tosis, pero si uno mide la distancia margen reflejo, en realidad no lo tiene. ¿Por qué no tiene tosis? Miren esta distancia, miren el pliegue palpebral, por eso les decía que es importante, esta distancia que hay del pliegue palpebral al margen inferior, al margen palpebral se le conoce como la muestra pretarsal. La muestra pretarsal, les recomiendo estos dos artículos. Vamos a hablar un poco de la muestra pretarsal y su importancia en la tosis y las microtosis en pacientes que les vamos a hacer cirugía. La muestra pretarsal nos habla, mire que está la muestra pretarsal, eso se le conoce como muestra pretarsal. La muestra pretarsal nos habla de juventud, ¿cierto? Las mujeres jóvenes, o como la doctora Cristina me dice que aún así hay mujeres jóvenes que no han tenido full muestra pretarsal, ¿cierto? Pero
lo importante o algo que haga el resultado estético muy favorable para el paciente es la simetría de la muestra pretarsal. Y si nosotros tenemos una asimetría de la muestra pretarsal, nos va a generar una percepción de que hay una tosis, porque les comenté que cuando hay una mayor muestra pretarsal, ese párpado da esa percepción de tosis o puede tener una tosis, puede tener una microtosis. Entonces, cuando nosotros hacemos cirugías de tosis o cirugías de blefaroplastia, tenemos que intentar hacer una simetría de esto. Entonces, acá no hay muestra pretarsal, acá hay parcialmente, pues, evidente y acá se ve muy bien. A las mujeres les gusta porque se pueden hacer la línea de maquillaje, listo. Y también importante, este tipo de pacientes que se van a hacer cirugía son los pacientes más exigentes, ¿cierto? El que tiene toda la muestra pretarsal, porque el paciente así que muy bien, si nota una simetría, él no va a saber expresarlo, pero no le va a gustar el resultado. Y también se ha estudiado que este tipo de pacientes que tienen mucha muestra pretarsal puede estar asociado a una microtosis. Entonces, tener como las alarmas prendidas, pacientes que voy a hallar a cirugía, que no tengo microtosis, que no se me esté pasando. Entonces, importante, el manejo de la tosis va a cambiar sí o sí la muestra pretarsal. ¿Por qué? Al elevar el párpado, la ceja con la que yo estaba inconscientemente elevando el párpado va a caer, ¿cierto? Que yo estaba compensando, cae y esa piel me va a disminuir la muestra pretarsal. Entonces, por ley, si yo disminuyo tosis, disminuyo la muestra pretarsal. Entonces, uno puede jugar, como les traigo en esta imagen, uno debe de jugar con el manejo de la tosis y como muchas veces se asocia tosis con bléfaro superior, ¿cómo voy a hacer esa bléfaro superior? Por ejemplo, miren este paciente, quien tiene una tosis del ojo izquierdo, a la cual solo con la cirugía de la tosis del ojo izquierdo se mejora la muestra pretarsal y miren la simetría. ¿Listo? Eso es lo que le va a gustar al paciente. Por otro lado, tenemos otro tipo de paciente. Este paciente tiene una tosis del ojo izquierdo, pero miren que la muestra tarsal es simétrica, es simétrica. Entonces, si yo llego y le hago una blefaroplastia normalcita, el paciente no va a estar contento. ¿Qué hicieron acá? Una blefaroplastia asimétrica, o sea, si yo elevo este párpado, la muestra pretarsal va a disminuir más, pero entonces yo debo quitar más piel en este lado para asegurarme que haya más muestra pretarsal, más piel que en el otro lado. ¿Me hago como entender? O sea, la ley es, si yo disminuyo la tosis, la muestra pretarsal disminuye. Entonces, si yo lo asocio a una bléfaro, yo tengo que saber qué tanto lo voy a disminuir y que se me asemeje al otro lado. Eso. Y subir la ceja. Y manejar la tosis de ceja, que también es importante. Bueno, eso como para que lo tengan presente. En cuanto al tratamiento, lo vamos a ir el tratamiento lo vamos a dividir pues en si tiene la función del elevador normal o casi normal o si la tiene disminuida. Si la tenemos normal, digamos que la primera elección hoy en día va a ser la contiomiolerectomía, que nos va a ayudar a elevar el párpado más o menos 2 milímetros. Depende de lo que uno quiera, ya les vamos a dar el cálculo. Y el avance de la poneurosis vía anterior, que era la técnica más antigua, eh, digamos que esta sería en tosis más severas, mayores a 2 milímetros. Si tenemos función deficiente del elevador, que en estos casos van a ocurrir en las tosis congénitas simples, va a depender de qué tan severo sea. Si tiene una función mayor a 4 milímetros, vamos a optar por un avance vía anterior y si es menor a 4 milímetros, una suspensión frontal. ¿Por qué tomamos 4 milímetros más o menos? Porque 3 milímetros de función del elevador es como lo mínimo que se requiere para que no haya exposición corneal cuando yo hago un avance vía anterior, ¿cierto? Esos 3 milímetros de función es como lo mínimo para que no haya exposición. Bueno, contigo mielorectomía. Entonces, nosotros tenemos que hacerle si tenemos un paciente con tosis, le vamos a ir a hacer la contigo-mielorectomía, le vamos a hacer un test, que es el test de fenilefrina, que le vamos a echar una gota de fenilefrina al ojo con tosis, ¿cierto? Y describe fenilefrina al 2,5%, por ejemplo, también he visto que lo utilizan al 10%, creo que es más efectivo al 10%. Con la quinolata puede servir. Perfecto. ¿Qué utilidad tiene el test de fenilefrina? Bueno, la fenilefrina nos funciona porque al ser un simpático mimético, pues nos va a generar una contracción del músculo de Müller, ¿listo? Que es uno de los que nos va a elevar el párpado.
Entonces, ¿para qué nos sirve? Para determinar la favorabilidad del procedimiento. O sea, si corrige uno y dice, bueno, me sirve una conjuntivomelectomía, calcular cuánto le voy a corregir al paciente y para ver la ley de Hering, o sea, para ver si una tosis contralateral. Entonces, ejemplo, paciente quien tiene tosis derecha, se le aplica una gota de fenilefrina en el ojo derecho y miren cómo corrige bien. Y acá el autor, es muy difícil de ver, dice que cae un poquito el párpado izquierdo. Entonces, acá pues vamos a hacer unos ejercicios, sobre todo para los que van a ir a rotar, sobre todo, sobre todo los que van a ir a rotar con la doctora, esos ejercicios son muy bacanos, ¿cierto? Entonces, ¿qué tanto voy a corregir en la conjuntivomilectomía? Por cada milímetro que quiero elevar el párpado, voy a resecar 4 milímetros pues de conjuntiva y Müller, ¿cierto? El caliper en cirugía lo vamos a colocar a la mitad de lo que nos dé esto. Ya les voy a explicar. Entonces, paciente quien tiene distancia margen reflejo del ojo derecho de 3 y el ojo izquierdo de 1,5. Entonces yo voy y le aplico una gota de fenilefrina al ojo con tosis. ¿Y qué ocurre? La distancia margen reflejo nos cambia a 1,5 y 3. ¿Qué puede pensar uno acá? Pues bueno, el ojo con tosis nos corrigió con la fenilefrina y nos subió 1,5 milímetros y lo queremos dejar en 3. Muy bien. Pero el otro ojo, por ley de Hering, cayó, ¿cierto? La ley de Hering de que ambos se inervan igual, entonces cayó. Y cayó 1,5 milímetros, 1,5 milímetros de tosis que no habíamos visto inicialmente. Entonces, nosotros queremos corregir por este test de fenilefrina 1,5 milímetros en los dos ojos. ¿Listo? Para que nos quede en +3 ambos ojos simétricos. Por 4 son 6 milímetros que le queremos resecar de Müller. Y el caliper lo vamos a poner a 3. Ese es el ejercicio, ¿cierto? Acá les traigo un videito de la doctora Cristina de la conjuntivomilectomía que hicimos la semana pasada. Entonces pone pues la anestesia subconjuntival. Miren acá el caliper. Por eso el caliper lo pone a la mitad, porque las suturas con las que va a fijar son la mitad de la distancia, pero si uno se pone a ver, es el doble, pues no sé si me hice entender, pero sí. El caliper a la mitad, ella marca, ya luego pone las suturas de tracción de seda, ya acá pone la pinza de Puterman, también hay otras pinzas, esta es la de Puterman, con la que ella ahí aprisiona la conjuntiva y el Müller, y con Prolene va a ir a suturar, como vemos en el video. Entonces ella hace dos pasadas. Primero en la sala temporal, sale a piel, hace atrapa el asa con la que entró y vuelve de piel y vuelve a hacer la segunda pasada, ¿cierto? Hay técnicas, he visto que hay personas que lo hacen diferente, pero esta de Prolene funciona bastante bien para quitarle los puntos. Entonces ahí atrapa la otra asa. Este pasito es importante para el resultado final, ya van a ver. Entonces acá vuelve, pasa piel. Y miren, lo que va a hacer ya es resecar la conjuntiva y el músculo de Müller sin cortar pues la sutura que acabo de pasar de problema. Entonces por eso ya hace este movimiento para ir viendo que esté en el plano que después que corta.
Y acá, por eso ella inició atrapando el asa en estos pasos. ¿Por qué? Porque ella al final va a terminar con dos nudos, un nudo acá y un nudo nasal y un nudo temporal, ¿cierto? Hay quienes suturan de lado a lado, pero he visto o me han hecho comentarios de que cuando se sutura lado a lado, el edema del párpado acá a nivel tarsal es mucho, entonces prefieren los dos puntos que suturar así, no sé si me entendieron. Entonces, este pasito es muy bueno y miren cómo quedan los dos puntos. Y ya cerramos el protector ocular y terminamos. Resección de la aponeurosis vía anterior. Entonces ya vimos cómo calculamos la conjuntivomilerectomía, pero en la vía anterior depende si estamos ante un adulto o ante un niño. ¿Por qué? Porque los adultos nosotros lo podemos hacer en cirugía, despierto. eh, Vamos a, digamos que hay un tip que dice en edad y es que, o sea, uno no sabe cuánto calcular, uno no sabe cuánto calcular, cuánto va a elevar ese párpado. Entonces, el tip que él dice es iniciar resecando la aponeurosis hasta el músculo, o sea, más o menos hasta donde uno ve la línea que se junta el músculo y se convierte en aponeurosis, hasta ahí hace el acortamiento. Usted no anuda del todo, hace un nudo temporal y sienta al paciente y le dice, abra los ojos, ¿cierto? Mire, y usted va a ver que los párpados llegan como a, pues digamos que más o menos donde deben de estar en el limbo, uno debe corregir un poquito más. O sea, ellos deben de estar 1 milímetro debajo del limbo superior, pero uno en la cirugía debe hacer una sobrecorrección más o menos de 1 milímetro. Pero esto en adultos, porque uno en el adulto lo puede sentar, mire, entonces uno va y aprieta y reseca más, reseca menos. Listo. En los niños que están dormidos el cálculo es muy difícil, porque el niño pues despierto no te aguanta la cirugía. Entonces uno dice, ¿cómo le calcula a un niño yo cuánto le va a hacer? Ok, sí, la doctora Cristina, porque qué grabado, nos estaba comentando que esta cirugía es bastante imprecisa a comparación pues de la conjuntivilectomía que uno puede calcular mejor. Entonces, en los niños que yo no los puedo sentar y ver a qué altura van a quedar, hay distintas formas de uno, digamos que calcularlo, uno lo puede calcular dependiendo de la función del elevador y existen tablas de en qué altura dejar el párpado superior, ¿cierto? Y también depende de la función del elevador o depende de la distancia margen reflejo, que tanto voy a resecar. Miren que pues han intentado predecirlo, entonces depende de la distancia margen reflejo que tanto se reseca. Pero bueno, sigue siendo bastante impredecible. Pero en los niños, pues para que acá les traigo, este video no demora mucho. Esta es una resección de la aponeurosis del elevador vía anterior. Pues yo lo voy recortando a medida que va avanzando, solo para ver como las partes más importantes. Entonces, otra vez, piel, músculo orbicular, ya luego el músculo orbicular, acá lo que hace es que va a descender hacia el tarso y va a intentar desinsertar la aponeurosis del borde tarsal y hacia el superior, pues nos vamos a ir piel orbicular, septo, gasa praponeurótica y elevador del párpado, ¿cierto? Entonces, una vez fija la aponeurosis del elevador del párpado, la va a intentar disecar hacia el borde inferior y hacia el borde superior para luego, pues, digamos que hacer una aplicatura o recortarlo y volverlo a suturar al borde tarsal. Entonces, ahí lo que tiene fijado y está disecando es la aponeurosis del elevador del músculo de Müller, que está debajo de esta, ¿cierto? Y ya luego lo va a disecar del borde superior, o sea, quitó el septo, perdón, quitó la aponeurosis del elevador de sus tejidos profundos, que es el músculo de Müller, y ahora lo va a disecar de los tejidos superficiales, que es la grasa preaponeurótica, para que quede solita la aponeurosis del elevador. Pero, por ejemplo, ahora que estuve en Cali, vi que ya no están disecando, pues lo que dice Dolman, ya no disecan aponeurosis de Müller. No siempre se hace, ¿cierto? Siempre la hace, ok. Que ya no, pues hay gente que no siempre diseca, pero bueno, ok, listo.
Bueno, pues acá en la técnica quirúrgica de detalle es importante uno saber cuál es el ápex o el lugar más alto del párpado superior. Casi siempre está nasal a la pupila, entonces eso lo deben de marcar para ver cómo va a ser la tensión de las suturas. Pero como decía pues la doctora Cristina, esta es una cirugía que requiere mucha experiencia para que quede estéticamente bien y para saber qué tanto se va a leer el párpado. Entonces acá ya anudan, ahí les estoy adelantando el video y ya luego resecan la aponeurosis pues sobrante, ahí la reseca. Y ya acá cierra orbicular. Y este punto del orbicular, digamos que es importante porque los niños, como su tosis congénitas, se caracteriza por no tener un pliegue palpebral. La idea es uno intentarles hacer el pliegue, ¿cierto? Para que se les vea bonito y pues y hacérselo como parecido al lado contralateral. Entonces, para uno intentar formar ese pliegue palpebral, uno puede hacer estas suturas orbicular como para intentar formar el plieguecito. La suspensión frontal la podemos hacer con fascia lata. Digamos que la fascia lata se requiere más o menos para la técnica del patrón de Crawford. Hay dos patrones, un pentágono de Fox y el doble triángulo de Crawford, ya les voy a mostrar. Pero la longitud que se requiere de fascia lata es más o menos de 10 a 15 milímetros, que no es centímetros, que no es poco. Entonces, normalmente uno requeriría que un niño tenga entre 4 y 5 años para que sea suficientemente grande para sacarle fascia lata. Eh, digamos que hay muchos oculoplásticos entrenados en esto, pero también pues si uno no está entrenado en esto, puede pedir apoyo a ortopedia para la fascia lata. Por otro lado, también tenemos tubos de silicona como el set de Crawford o el set de suspensión frontal de Visitec, que son sets que existen para hacer la suspensión frontal. Hay dos patrones, está el patrón del doble triángulo de Crawford o el pentágono de Fox, como los vemos acá en la imagen superior, y en la imagen inferior son los patrones con fascia lata. Hablando con la doctora Cristina, acá en San Diego, específicamente en San Diego, ya no utiliza mucha suspensión frontal con tubos de silicona, precisamente porque genera mucho granuloma y mucha reacción de cuerpo extraño. Acá en San Diego se utiliza otra técnica que es el colgajo frontal, que lo que hace es que ya les había dicho que el frontal nos ayuda a elevar el párpado en cierta medida, que desciende el músculo frontal, como vemos en la imagen, y lo sutura eh, acá al septo para poderlo elevar. Entonces, acá les traigo un videito de Katsuri, que pues no sé si la recuerden, Kasturi, Kasturi, que fue la que nos acompañó del Congreso Nacional. Eh, este videito es de ella, que es un colgajo de suspensión frontal. Entonces acá está con el, pues ahí está en el rebordo orbitario, está con el frier y se va a ir por debajo del frontal y por encima del frontal para poderlo disecar de los tejidos. Hace un colgajo rectangular, miren cómo lo hace ahí. Acá es importante no irse muy medial porque ahí está el supraorbitario con su paquete vascular, y muy lateral están las ramas del, del facial, ¿cierto? Que van a inervar pues la porción de estos músculos. Miren cómo forma el colgajo del músculo frontal. Ella va midiendo acá pues qué tanto quiere que eleve. En adultos es difícil, más que en los niños, porque en adultos el riesgo de exposición corneal es mayor. En los adultos, ellos sí, los niños pues no sufren tanto ojo seco, los adultos sí. Entonces los adultos pueden tener, digamos que uno de los efectos adversos es la exposición corneal, úlceras, entre otros. Entonces ahí ya puso el colgado frontal, lo sutura y recorta pues el excedente y ya cierra. Esa es una técnica. Ok, listo, perfecto. Em, y acá se utiliza en San Diego mucho esta técnica, ¿cierto? Acá en San Diego utilizamos la técnica, les ha ido muy bien. Listo, muchas gracias.
usos mecánicos. Sí. Siempre que hay también es mirar y mirar bien hacia arriba, porque hay veces que tengo pacientes que yo he tenido ya dos que van para tosis, cirugía de tosis y tienen es una masa arriba de la órbita y eso es lo que hay que mirar. Es siempre palpar y mirar hacia arriba, eso, o sea, levantar el párpado, mirar que no vaya a haber es una tosis mecánica por una masa. Sí, de acuerdo. O que no vaya a tener una retracción del otro lado. Entonces, ya vemos que dos pacientes que los iban a operar de tosis, se les dio la masa y pues, tener la cirugía porque no era una tosis. Bueno, no vaya a abrir un líquido de la masa. Ah, no. Gracias, Dani. Prefiero que la plástico popular para el presidente. Está muy bien. Está muy raro.